Les saludamos con gusto y les damos la más cordial bienvenida a las actividades del coloquio de instituciones jurídicas y psicoeducativas que se realizan en el marco de la Semana de Administración y Derecho. A continuación, presentamos la conferencia magistral Educación en Salud Mental con enfoque humanista en el contexto escolar, disertada por la doctora Karina Trejo Sánchez, quien es postdoctora por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, doctora en Derecho con vertiente en Pedagogía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho con vertiente en Pedagogía por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es profesora e investigadora titular C de tiempo completo por tiempo indeterminado en el Departamento de Estudios Institucionales de la UAM Coajimalpa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, autora de libros y capítulos de libro en editoriales nacionales e internacionales, articulista en revistas arbitradas e indexadas, coordinadora y conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales. Gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias, doctor. A continuación hablaremos justo de una propuesta en educación en salud mental con enfoque humanista en el contexto escolar. No sin antes darles la más cordial bienvenida a estas actividades académicas y con el gusto de saludarles. El desarrollo humano tiene una función elemental dentro de la educación. La persona tendría que ser considerada siempre como el principal valor y el eje central de la educación. Esta afirmación se fundamenta en el sentido de su propio cometido, el cual es coadyuvar a desplegar al máximo las potencialidades del individuo, a fin de que logre su plena realización. En virtud de lo anterior, podemos sostener que la persona debe presentar el punto de enfoque de la educación. El papel de la educación ante los desafíos del porvenir. La educación es y será siempre el catalizador del cambio en la vida de las personas. Un individuo educado contará con mayores herramientas para afrontar su futuro. Se ha afirmado que frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. Así, toda la vida personal y social puede ser objeto de aprendizaje y de acción. El enfoque del humanismo en la educación, de acuerdo a Sabater, es que éste consiste, ante todo, en fomentar e ilustrar el uso de la razón, esa capacidad que observa, abstrae, deduce, argumenta y concluye lógicamente, y debe ser una de sus principales tareas fomentar el espíritu crítico. Como puntos claves del término humanismo tenemos que es una concepción de carácter integral formada históricamente acerca del hombre y su realización. Propone una ciencia del hombre que toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores. Busca promover el crecimiento humano a través de un proceso que supone una visión multidimensional de la persona y tiende a desarrollar aspectos como la inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética valoral. Así, el paradigma humanista configura a la persona como el eje central de la educación. Dentro de su perspectiva educativa, recomienda el estudio del ser humano de una manera integral, con una personalidad en permanente cambio y constante desarrollo e imbuido en un contexto interpersonal. Por ende, la aspiración máxima del humanismo en la educación es la formación integral de la personalidad del individuo, del ser y su plena realización como ser humano, y el cultivo de la sensibilidad para desarrollar sus verdaderas potencialidades creadoras, lo que puede lograrse por medio del proceso de enseñanza-aprendizaje. El fin de esta propuesta educativa de la educación humanista es poner al estudiante en posesión de su humanidad, esa potencialidad con la cual nace, de su capacidad de admiración y de júbilo,
de paz y de aceptación, de mirada interior y de plenitud, de comunión humana, de cuya actualización dependerá su futuro y el de la sociedad. La educación con perspectiva humanista pretende desplegar la superioridad del ser que posee el individuo, lo cual implica que quienes se educan desde este enfoque tienen plena confianza que el educando y amplias expectativas en lo que éste pueda lograr. Como características de la educación humanista se encuentran que se interesa en todo el ser humano, esto es, en el estudio de su inteligencia, conducta y afectividad. Centra su atención en el educando como sujeto de su propia educación. Promueve que la base de las decisiones educativas sean las necesidades de los individuos y que se incrementen sus opciones. Da valor tanto al conocimiento personal como al público. Sostiene que el desarrollo de un individuo está condicionado a no interferir en el desarrollo del otro. Existe una íntima relación entre la personalidad del individuo y su salud mental. Esto porque, debido a que el humanismo en la educación contribuye en la formación integral de la personalidad y en una educación en salud mental con este enfoque, se tendría que resaltar que la personalidad contribuye a la salud mental en el sentido de favorecer o limitar su consolidación. Entre los aspectos de la personalidad implicados en la salud mental, destacan la asertividad y la empatía, el estilo cognitivo y los esquemas de pensamiento, el optimismo y la extroversión, la confianza y la seguridad, la decisión y la paciencia, la constancia y la flexibilidad. Muchos de estos aspectos se fraguan en la personalidad de la persona dentro del proceso educativo, como es el estilo, las pautas y los contenidos de la educación, y con la confluencia de diferentes factores ambientales. La Constitución de la OMS ha conceptuado a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Del concepto aludido se advierte que el bienestar está vinculado con una amplia gama de indicadores físicos, emocionales y sociales que refieren a la salud física y mental de las personas. En cuanto a la idea de salud mental, no hay una definición única de esta porque existen distintas interpretaciones culturales y teorías psicológicas que la abordan desde diferentes puntos de vista. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los conceptos que se han dado sobre salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. La propia Organización Mundial de la Salud ha caracterizado a la salud mental como un recurso, es decir, un valor por sí mismo, más que la mera ausencia de trastornos mentales. Se refiere a la posibilidad de acrecentar la competencia de los individuos, comunidades y permitirles alcanzar sus propios objetivos. Por tanto, es materia de interés para todos y no solo para aquellos afectados por un trastorno mental. También ha dicho que es parte integral de la salud y del bienestar y que es un derecho humano fundamental que es esencial para el desarrollo social y económico. La salud mental como un estado de bienestar propicia que la persona materialice sus capacidades y esté en posibilidad de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir al desarrollo de su comunidad, y a que se sea más capaz de relacionarse, desenvolverse, afrontar dificultades y prosperar. La Organización Mundial de la Salud, en la Carta de Ottawa para la promoción de la salud, señala que para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. Para argumentar sobre la pertinencia de la educación en salud mental, tenemos lo que sostiene la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que la educación está entre las estrategias más rentables para abordar desafíos sociales, tales como la salud.
Asimismo, admite que es posible prevenir los trastornos mentales y reducir el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Frente a las expectativas de una tendencia al incremento de la prevalencia de diversos trastornos relacionados con la salud mental, existen recursos viables que han mostrado eficacia, entre ellos la educación para la salud mental. Hay una relación de la salud mental con las competencias emocionales, las habilidades sociales y los valores. Consideramos que a través de una educación en salud mental con enfoque humanista, se puede promover la adquisición de competencias emocionales, habilidades sociales y valores que contribuyan a propiciar la salud mental. Vizquerra advierte que la finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad integral del individuo. Los individuos podríamos fortalecer nuestro desarrollo emocional, lo cual implica también el despliegue de las habilidades sociales, debido a que nuestras emociones no solo se producen en lo individual, sino también en las relaciones interpersonales. Si se tiene una óptima regulación emocional, en consecuencia, se propiciaría un intercambio social más armónico. Ello forma parte de los múltiples beneficios que conlleva educar sobre estos tópicos. A este respecto, Mateo Berganza Díaz señalan que resulta trascendente educar en el desarrollo de competencias socioemocionales, toda vez que éstas mejoran el bienestar, la salud mental y las relaciones interpersonales y sociales. Dichas competencias emocionales y habilidades sociales tienen íntima relación con los valores, debido a que estos orientan el comportamiento y es a través de este que se manifiestan las emociones y el intercambio social. En virtud de lo referido, al desplegarse las competencias emocionales, las habilidades sociales y al orientar estas con los valores, se podría contribuir a proteger la salud mental. Hay argumentos sobre el vínculo de la salud mental con las competencias emocionales y las habilidades sociales. Se ha dicho que aquellos que tienen niveles más altos de habilidades sociales y emocionales obtienen mejor resultado en salud. También, si entendemos la salud desde una perspectiva global, es decir, no solo física, sino también mental, el bienestar emocional es clave para poder tener un completo estado de salud y que la salud mental permite usar habilidades esenciales para los seres humanos, como las sociales, las emocionales, las cognitivas, para desarrollarnos y superar los posibles problemas y avanzar hacia una vida plena. También se ha referido que la salud mental, las competencias emocionales y las habilidades sociales actúan como factores protectores del desarrollo y que las habilidades para la vida, entre ellas las competencias emocionales y las habilidades sociales, tienen un impacto alto sobre la salud mental. Asimismo, que es probable que se puedan evitar enfermedades mentales si se controlan los impulsos, se tienen estilos de vida saludables y se mantienen relaciones interpersonales sólidas. Hay una relación también de la salud mental con los valores. Se sostiene que la salud mental tiene relación con la adquisición de virtudes debido a que dota de mayores recursos para la prevención o para un manejo de la salud mental. La educación en salud mental con enfoque humanista que se propone en el contexto escolar toma como marco de referencia y uno de sus fundamentos el informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, que estipula que la educación tiene una responsabilidad particular. Debe contribuir al nacimiento de un nuevo humanismo, con un componente ético esencial. Dicho informe hace énfasis en 4 pilares del conocimiento, a saber, aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser. Educación con sentido humanista, se piensa que esta tendría que enfatizar sobre el pilar de aprender a vivir juntos, el cual implica conocer mejor a los demás, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad, y a partir de ahí
crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos. Los otros tres pilares de la educación proporcionan los elementos básicos para aprender a vivir juntos. Así, aprender a conocer tiende al dominio de los instrumentos mismos del saber, a adquirir los instrumentos de la comprensión. Aprender a hacer permite obtener una competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran número de situaciones. Aprender a hacer implica que los seres humanos puedan determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Otros fundamentos para proponer una educación en salud mental desde el enfoque humanista en el contexto escolar son, por un lado, el argumento que sostiene que para explicar y comprender apropiadamente a la persona, ésta debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social, y por el otro, las explicaciones que hacen hincapié en el sujeto o persona como la principal fuente del desarrollo integral. Consideramos que si en el contexto escolar se dota al alumnado de los saberes, entendidos estos como conocimientos, sobre competencias emocionales, habilidades sociales y valores, estarían en posibilidad de desarrollarlos o fortalecerlos, y con ello propiciar una interacción social armónica en consonancia con un sistema de valores que los enaltezcan como persona. Con ello, tendrían las herramientas suficientes que les posibiliten ser una mejor versión de sí mismos, con lo cual se podría favorecer su bienestar y, por ende, su salud mental. Como bases de la educación en salud mental con enfoque humanista en el contexto escolar, está una serie de saberes que la integrarían y que se propone que se podría conocer por el alumnado a través de dicha educación en salud mental. Así estarían los saberes sobre competencias emocionales. Los saberes sobre competencias emocionales se podrían adquirir a través de la educación emocional. Vizquerra Alsina define la educación emocional como un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarle para la vida, y todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. En el mismo sentido, Lagos piensa que la educación emocional debe regirse por principios que fortalecen la formación de una personalidad integral. También estarían incluidos en la propuesta saberes sobre habilidades sociales, que se podrían adquirir a través de la educación en habilidades sociales. Quiñones sostiene que el desarrollo o no de las habilidades sociales depende en gran parte del estímulo externo y que a menor interacción, menos se desarrollarán las habilidades. Y es por esta razón que la escuela debe ayudar al estudiantado a desarrollar estas habilidades. Monjas Cázares y González Moreno establecen que las habilidades sociales no mejoran por la simple observación ni por la instrucción informal, sino que es necesaria una instrucción directa. También está como propuesta saberes sobre valores, que se pueden adquirir a través de la educación en valores. Para Tuniñán, esta educación en valores es la adquisición de los referidos valores, lo cual conlleva el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a las personas para estar, moverse, intervenir, actuar, aprender e interrelacionarse con esos valores. La educación es una de las bases para que el ser humano pueda convivir con la sociedad, y los valores son parte fundamental del hombre. La educación es una de las bases para que el ser humano pueda convivir con la sociedad, y los valores son parte fundamental de este hombre. Según Ruiz Massieu, los valores son la esencia de nuestro espíritu. Si poseemos valores, seremos más sensibles y cuidadosos en la realización de nuestros actos. Los valores deben ser incorporados a la personalidad del individuo para que sean una guía de acción en su quehacer cotidiano. Rojas señala que la educación en valores, vista desde sus actores, es considerada como una opción posible,
Es decir, no es un deseo ilusorio, sino una respuesta contundente y necesaria para educar en el siglo XXI, una manera de ofrecer al alumnado una forma de vivir la vida y de relacionarse. El objetivo de la educación es ayudar al educando a moverse libremente por un universo de valores para que aprenda a conocer, querer e inclinarse por todo aquello que sea noble, justo y valioso. Como conclusiones tenemos que la educación es y será siempre el catalizador de cambio en la vida de las personas. Un individuo educado contará con mayores herramientas para afrontar su futuro. Y así, el conocimiento de aspectos relativos a las competencias emocionales, las habilidades sociales y los valores, y su relación con la personalidad del individuo, a través de la educación en salud mental con enfoque humanista en el contexto escolar, podría coadyuvar a promover esta. Muchas gracias.